Bien, señores, regresamos al programa, son las 9 de la mañana con 36 minutos, estoy con la doctora Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, para analizar varias cositas. Entre ellas, este nuevo pedido de la familia de Keiko Fujimori, un pedido ante el Tribunal Constitucional, un habeas corpus. Yo decía ayer, no sé si me equivoqué o no, usted es la abogada experta, pero uno de los nombres que más se mencionan con habeas corpus en el Tribunal Constitucional debe ser Fujimori, ¿no? Por la parte de Alberto Fujimori se han presentado no sé cuántos, y ahora por el tema de Keiko Fujimori también. Bienvenida, doctora, gracias por estar acá. Muy buenos días. Este habeas corpus presentado por Sachi ayuda, entorpece, va en paralelo, ¿cómo funciona? Van en paralelo. Porque recuerdo, si mi memoria no me falla, que usted dijo que iban a haber casación, solo casación y nada más que casación. Exacto. Nuestra defensa, nosotros con Keiko estamos abocadas a lo que nos corresponde, que es la casación, y estamos a la espera de la audiencia que se suspendió el viernes pasado. Sachi haciendo uso legítimo del derecho que tiene cualquier ciudadano. Recuerda que incluso en nuestro caso no solamente figuró el habeas corpus que presentó Sachi, que es el que ayer ha salido a relucir y que ya llegó cumpliendo todo el trámite al Tribunal Constitucional, sino que incluso algunos ciudadanos habían presentado unos habeas corpus y en su momento nosotros salimos a decir, un momento, nosotras no somos, porque estamos abocadas a la casación. El habeas corpus, como tú sabes, lo puede presentar cualquier ciudadano a favor de cualquier ciudadano que considere que está, digamos, afectado en sus derechos fundamentales. A ver, partiendo de un ciudadano simpatizante, ¿no es cierto? Es totalmente entendible. Partiendo de la familia directa, la hermana de Keiko Fujimori, si no está coordinado con usted, no lo siento tan entendible, porque, vamos, puede ser que usted esté dedicada a la casación, y tanto usted como Sachi lo que quieren es la libertad de Keiko Fujimori. Si yo sé que lo que necesito es hacer fuerzas para la libertad de Keiko Fujimori, no me disparo sola, sabiendo que hay una abogada que está viendo los términos. O sea, no hubo ninguna coordinación, no le dijo, oye, tú puedes hacerlo, no puedes hacerlo. No, el reclamo de la familia es válido. O sea, tengamos en cuenta que aquí en verdad se está dilatando demasiado la casación, el trámite de la casación, ni siquiera tenemos colegiado conformado en este momento. Sí, entonces, claro. ¿hasta cuándo vamos a tener esta espera? Llevamos 8 meses, ya estamos a punto de los 9 meses de que Keiko cumpla prisión preventiva. Nuestra casación viene demorando ya casi 6 meses en trámite nada más. La casación la presenté el 18 de enero de este año y mira, hasta la fecha ni siquiera colegiado tenemos. Entonces, cuando la familia decide interponer esto a nombre de Sachi, es algo válido. Yo no le puedo decir, no, un momento, no lo presente. No, claro que sí, eso me queda claro. Sería yo. Pero digo, no ha habido una coordinación, me sorprendería que no exista una coordinación. No digo que no tengan derecho a presentarlo. Si ellos quieren, pueden presentar. Es más, si ellos coordinan con usted y usted les dice no lo hagas y ellos lo hacen, estarán en su derecho también. Pero me sorprendería que no haya existido una coordinación con ustedes antes de presentar esta documentación. O sea, ellos tienen todo el derecho y nosotros detrás de eso no estamos. Yo estoy abocada a estudiar y a impulsar la casación y exigir, como viendo exigiendo, por Dios, señálennos fecha, o mejor dicho, conformen un colegiado. Por lo menos un colegiado. Mínimamente conformen. Para que el colegiado ponga fecha, si no, ¿quién pone fecha? Sí, el día de hoy se corren, cumplen los 3 días que nos corrieron traslado de la inhibición. Queda habilitado ya a partir de hoy la Corte Suprema en resolver la inhibición, porque ten en cuenta que tienen que resolver antes la inhibición, tienen 2 pronunciamientos posibles, aceptan la inhibición o rechazan la inhibición. Sea cual sea el caso, después de eso, recién quedamos habilitados para la audiencia, para que se nos señale fecha. O sea, a partir de hoy queda habilitado para que digan qué día van a resolver la inhibición. Y luego del día que resuelvan la inhibición, quedamos habilitados para decirnos qué día será la audiencia. Y luego que nos convoquen a audiencia, nos dirán qué día vamos a ir a escuchar la lectura de la sentencia de casación. ¿Cómo les cayó el tema de la inhibición? ¿Por qué se lo pregunto de esta manera? Porque aquí en el programa lo dijimos al aire. Cuando escuchamos el audio de la conversación del juez Castañeda con Inostroza, en medio de las circunstancias, remontándonos a la fecha de los audios, no tiene nada delictivo, excepto 2 personas que se reúnen, excepto el grado tal vez de simpatía que Castañeda le tenía a Inostroza, ¿no es cierto? Lo trataba con mucha afinidad, con mucho cariño, y que esto haga que un juez decida inhibirse, a mí me da la impresión, como opinión mía, que hay algo más. O sea, o el señor Castañeda estaba preocupado de que le saquen algo más, o la verdad es que nos desconcierta a todos con una decisión de esta naturaleza solo por esa llamada. ¿A ustedes cómo les cayó ese tema y qué es lo que piensan de la inhibición del doctor Castañeda? Es la segunda inhibición.
Sin lugar a dudas, nosotras habíamos esperado tanto el día de la audiencia del 5 de julio, nos habíamos preparado, habíamos estudiado nuestra exposición, yo estaba lista. Fue una sorpresa terrible, te soy sincera. Fue indignante y frustrante para estar ya el día más esperado para nosotras y que era un poco sospechoso, te soy sincera, porque con el nuevo Código Procesal Penal, si algo hay, gracias a Dios, hoy en día, al menos en el sistema de justicia, es puntualidad. Si te citan 8:30 se abren las puertas de la sala, suena la campana, inicia la audiencia, porque todo es grabado en audio. Nos citaron 8:30, pasaban los minutos, no sucedía nada, no abrían la puerta, no nos convocaban, la demora es algo raro. Yo pensaba, habrá llegado un magistrado tarde, pero no esperábamos esto. Cuando nos sentamos dijimos, bueno, ya, empezamos. Y evidentemente quizás empezaba yo la exposición, faltaba un magistrado precisamente, habían 4, faltaba uno. Nosotros decimos, bueno, ¿qué está pasando? Y dan cuenta de la inhibición. Fue terrible la sorpresa porque minutos antes ya se habían propalado estos videos, habían sacado unos reportajes de información reservada que ha venido siendo filtrada. Y sí, en verdad, nosotras consideramos que no tienen que estarse produciendo este tipo de inhibiciones. Respetamos las decisiones de los magistrados, ¿eh? Nosotros cuando se inhibió el magistrado Figueroa, respetamos y dijimos, bueno, ya, ok, convóquenos a audiencia. Nuevamente, o con otro magistrado Castañeda, lo inhiben. Entonces, no entendemos. Los audios, como bien dices, no tienen relevancia jurídica, no tienen relevancia penal, ni siquiera una falta ética o moral. Sí, claro, el no, hablar con el sí. señor Inostroza, o sea, y esa comunicación no sé de cuándo ha sido. Claro, con el Inostroza de ahora sí. Exacto. O sea, si la llamada hubiese tenido un par de meses, 2, 3 meses, medio año, ahí sí. Ahora, bajo esa... No solamente inhibirse aquí, sino salir del Poder Judicial. Te doy la razón. Desde la época... Te doy la razón. Y ahora, dime tú, ¿cuántos magistrados, o quizás todos, han hablado con el señor Inostroza? Oye, te invito a un café, vamos a almorzar, qué sé yo. Me voy a quedar sin magistrados para la Corte Suprema. Nunca van a ver mi casación. Si es que esa es la lógica de estar solicitando y viendo inhibiciones bajo esa línea de nada de raro, nada de irregular. Entonces, ¿qué es lo que hay? Yo lo que evidencio es que, lamentablemente, hay una presión motivada por factores externos a la esfera judicial, que es lo que en verdad debiera de ceñirse, que está generando cierto temor en algunos ¿Qué factores magistrados. Estas filtraciones y divulgaciones de audios que se supone de material reservado a la investigación, en verdad yo no sé con qué criterio selectivo vienen sacando un audio, otro audio, otro audio. Y hay un punto importante. No es casual, o sea, sin duda no hay que alguna, ser inocentes tampoco, ni un lado ni de otro. Acá tratamos de ser un objetivo. Me queda claro que todo menos casual. Sí, pero lo que sí me causa a mí extrañeza es que por ese audio te inhibas. O sea, si te sacan algo delictivo o algo medio turbio o algo que parece ser una negociación, ya. O sea, aceptamos. ¿No es cierto? Pero por algo que no tiene un... A mí me sorprendió muchísimo. Dije, no, algo tiene que haber aquí. Para nosotros sigue siendo toda una incógnita. Lo único que en verdad que ya no... Si es la lógica es de que se llamaban por teléfono para decir buenos días, te espero en tal sitio o vamos a tomar un café, me voy a quedar sin magistrados de la Corte Suprema, te soy sincera. Y ese es mi gran temor y quizás mi casación nunca se llegue a ver. Entonces, esta dilación constante de filtraciones de audios por audios que no tienen relevancia penal llaman poderosamente nuestra atención, pero sobre todo nuestra alta preocupación. Ahora, esto se suma, doctora, lo que pasó con Rodríguez Montesa, quien algunos, y en eso sí soy totalmente honesto, yo sí creo que se debió inhibir Rodríguez Montesa. Lo que pasa es que tampoco no había quien dárselo porque todos están cuestionados en ese nivel. Pero, a ver, Rodríguez Montesa tiene audios, Rodríguez Montesa dio una alerta, Rodríguez Montesa pidió información que no debía pedir, pidió audios que no tenía derecho a pedir, digamos, tiene cuestionamientos con ese. Él debió inhibirse y hace un documento más bien en favor de la libertad de Keiko Fujimori. ¿Hasta qué grado apoya esto más bien a la causa? Mira, yo no estoy aquí ni para defender ni para reprochar al señor Rodríguez Montesa, ¿ok? Me imagino él tendrá que responder en las instancias correspondientes si es que hay algún acto que se le tenga que reprochar o no. Eso no nos corresponde a nosotros. Lo que sí a nosotros nos afecta es que nos pretenda vincular con el señor Rodríguez Montesa. Cuestión totalmente alejada a la realidad que nosotras hemos negado y reprochamos que se nos venga vinculando de esa manera constantemente. En cuanto a su dictamen, en cuanto al dictamen, incluso el fiscal coordinador en una entrevista nacional
de la semana pasada, reconoció, lo cual es cierto, que es jurídicamente viable que un fiscal supremo discrepe de un superior y un superior de un provincial. No es la primera vez en la historia. Exacto. Yo que litigo constantemente, eso es común, lo veo a diario. Un supremo puede discrepar de un superior y un provincial, es normal. Por tanto, el contenido y el sentido del dictamen es conforme a ley. Sí, lo que pasa es que las cosas se suman, doctora. Las cosas se van sumando. En base a especulaciones. Pero parece que todo tuviese una relación directa. Vámonos a un corte para seguir conversando de este aspecto. Vámonos a un corte rapidito. Y de verdad yo quiero ver qué tan alejada puede estar de la verdad algo que parece tener tanta relación. O sea, las cosas como parecen una cadena llena de eslabones como que se van atando. Vamos a ver en dónde se parte esa cadena. Vamos a un corte y regresamos con la abogada Keiko Fujimori. Muy bien, señores, regresamos. Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Estamos con la doctora Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. No sé hasta qué punto, y lo analizábamos, benefició o no la decisión del fiscal Rodríguez Montesa, porque lo que se ha hecho aquí es encontrar, por lo menos para la opinión pública, lo que parecerían ser más lazos de cercanía, si no de contacto, ¿no es cierto? Porque una de las cosas que se dice sobre Keiko Fujimori es obstaculización de la justicia, porque tiene la posibilidad a través de la agrupación política, que esté en el Congreso. Se han visto con el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura cómo tenían esa relación de amistad de algunos parlamentarios, hablemos Becerril con Isla, con algunos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, cómo Inostroza no quiere decir quién es la señora acá con firmeza, porque si no fuese Keiko diría, no es Keiko, pero tampoco lo quiere decir. Entonces, estas cosas se van atando. Inostroza tenía alguna relación con el fiscal Rodríguez Montesa y parece una serie de eslabones de una misma cadena, doctora Loza. A ver, pero son eslabones de una cadena armada. ¿Y cuál es nuestra vinculación con algún eslabón de eso? O sea, bueno, con Keiko Rodríguez Montesa, es la lideresa, ¿no?, de la organización política. De la organización política. Y déjame decirte que ese es el único criterio por el cual ella está presa por 36 meses. Pero ella es la que maneja todo, doctora. O una lideresa que no maneje todo no es lideresa, ¿no? Obviamente, ella es una líder política de la agrupación, pero no es una líder de ninguna organización criminal, como indebidamente aquí se le está pintando. O sea, el juzgado, al momento que le interpuso la prisión preventiva y la sala, cuando confirma bajo ese único criterio la prisión de ella, es por ser líder del partido Fuerza Popular. Entonces está mezclando, está confundiendo. Está bien, doctora, pero es líder de la organización política donde no solo se desarrollaban las cosas que ya le describí, donde se demuestra que había un pitufeo que se había ocultado, ¿no es cierto? O sea, hay varias cosas que vinculan a acciones nada santas ni sanas a esta organización política, ¿no? Pitufeo que, recuerda tú, por propia declaración en un medio de comunicación del señor Yoshiyama, ha reconocido que la señora Fujimori no tenía conocimiento ni relación con ello y hasta disculpas públicas pidió. Entonces, por favor, o sea, yo te estoy hablando en lo que hay y lo que se ha dado hasta este momento, y hasta este momento no hay nada de eso. ¿Keiko Fujimori no sabía nada de lo que pasaba económicamente en Fuerza Popular? ¿No? O sea, ¿cuál era el día a día de Keiko en campaña? Si no era estar, ¿en dónde? En los mítines, en las reuniones con las bases, en las reuniones, en los sets de televisión, pero en tenía entrevistas. Que tener claro de dónde salía tanto dinero. Keiko Fujimori es una de las pocas candidatas que hizo un trabajo permanente y a largo plazo. Es decir, algo que se le reconoció a Keiko como parte de la campaña política y que la lleva hasta la segunda vuelta, es que ella no empezó como muchos políticos un año antes de las elecciones. Ella hizo un trabajo de largo aliento, ¿no es cierto? Pues esos trabajos cuestan. O sea, el hacer un trabajo de largo aliento, a ver, políticamente... en una empresa todos tienen, digamos, el rol de ella como candidata presidencial era estar de manera constante haciendo la labor de una candidata presidencial. Entrevistas, conferencias de prensa, mítines, reuniones con los sectores sociales, reuniones con la base. Esa era su labor, esa era su función. Sin embargo, ahora pues ella parece que hasta estaba enterada de absolutamente el último grano en el partido. Es que sería raro no estarlo, porque cualquiera que se pone en lugar de un candidato presidencial, si el candidato viaja a un lugar, a otro permanentemente, uno sabe más o menos cuánto puede costar un viaje, vas, encuentras estrados, encuentras equipos de sonido, encuentras grandes carteles, ves publicidad en los medios de comunicación que cuesta un montón de plata. Entonces, ya, ok, perfecto. ¿De dónde?
O sea, a nadie se le ocurre, pero a mí me sorprende que ahora ningún candidato presidencial se le haya ocurrido preguntar, porque todos dicen lo mismo, a ninguno se le ocurrió preguntar de dónde salía toda la plata que lo hacía famoso para la candidatura y podía haber ganado la presidencia. Esa es la opinión tuya, ¿no? Lo hecho y concreto que la investigación es eso. Es eso. Y no hay nada más alejado de eso. Ya, y ahora, otra de las cosas que usted me dice, yo le preguntaba sobre Rodríguez Montesa, es que Keiko Fujimori tampoco sabía que en algún momento Becerril tenía contacto con el Consejo Nacional de la Magistratura, que en el Congreso de la República los parlamentarios tenían algunas disposiciones políticas con respecto a las amistades del Poder Judicial, y lo dicen en un audio. Nada de esto, en las reuniones sin Nostroza con algunos miembros del fujimorismo tampoco eran conocidas. Es que se está pintando indebidamente a Keiko como que la que sabía todo y la que dominaba absolutamente todo. Dime, o sea, tú conoces qué es lo que hace el guardián de acá de la puerta, qué es lo que hace el señor del ascensor. Pero debe conocerlo el gerente. Yo no, porque yo soy un conductor, o sea, no soy la cabeza, pero sí, la cabeza es el gerente o el dueño, deberían saber cuando hay algo ilícito, ¿no? Pero ¿acaso el gerente sabe, por ejemplo, tu día a día? Mi día a día no, pero sabe si yo llego aquí, por ejemplo, el gerente debe saber si yo llego aquí y llego pues con una super máquina de $20,000 a donarla a la radio. Entonces el gerente me dirá, oye, qué chévere, gracias. ¿Y dónde la sacaste si no te pago para tanto? ¿Ah? Si es que te la ve. O sea, si el gerente está ahí sentado a tu lado todos los días. O sea, a ver, estamos llegando a extremos. Sí, claro, es que estamos llegando a extremos, exactamente. Si algo acá hay una constante, y yo veo en estos casi 4 años de investigación, porque llevamos 4 años de investigación en esto, es una serie de especulaciones y conjeturas, Todo se supone, todo se presume, todo se supone, todo se presume. Elemento de convicción, señores. Pruebas. ¿Dónde están los elementos de convicción en este caso para con Keiko Fujimori? No las presenta la Fiscalía. ¿En dónde están? O sea, estamos hablando de que Keiko sabría, Keiko tendría conocimiento, o sea, Keiko todo, pero dame un elemento de convicción válido de eso, mínimamente uno, no hay. El haber sido mencionada por la gente de Odebrecht no es un elemento válido. Pero la gente de Odebrecht no la menciona. Pero si la han mencionado, ¿ya están explicados con los 500 más o tampoco? No, eso es absolutamente falso. Lo único que hay es una declaración de Barata, que él mismo se contradice en su narración y que incluso termina reconociendo al final del interrogatorio, pero en una pregunta nuestra, que es que a él no puede probar ni acreditar que en verdad dispuso de ese dinero, menos aún puede acreditar que ese dinero ingresó al partido. Por declaración de Barata, desmentido luego por Mameri Migliaccio y recientemente por Hilberto da Silva. Entonces, ¿qué hay para contra Keiko? No hay nada. Nuestro caso es sumamente distinto al caso de otros partidos políticos y otras campañas. Pero inclusive el modus operandi se parece muchísimo, ¿no? No. Utilizando a terceras personas. No, nosotros no tenemos codinoms, nosotros no tenemos mails, nosotros no tenemos absolutamente nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque no hay tal hecho. No hay absolutamente tal hecho. Lo único que tenemos es la declaración única de Barata, que entre sí se contradice y que es desmentido por todo lo demás. Por Migliaccio, por Mameri y por da Silva. No hay nada, absolutamente nada. Incluso Barata no menciona a Keiko. Barata dice que él no se reunió con Keiko, que Keiko nunca le pidió dinero ni directa ni indirectamente, que no recibió dinero ni directa ni indirectamente. Él menciona a otras 2 personas, pero no prueba nada y no tiene cómo probarlo. ¿Para quién era el dinero? ¿No dice Barata para quién era el dinero que entregan esas 2 personas? Para Keiko no, señor. ¿Para quién era? Para Keiko no. ¿Era para la campaña? Pero no para Keiko. Según la narración, pero según la narración de Barata, que él termina, insisto, no probando, no corroborando, incluso se termina contradiciendo. Pero hizo una serie de descripciones, doctora, de dónde entrega el dinero, de a quién se lo entrega. Mira, te voy a hacer un dato interesante, y aquí algo muy grave. Barata dice, por ejemplo, una de las tantas contradicciones que hay en su declaración, él dice que él entregó el supuesto dinero en una casa en San Isidro, ¿ok? Y él describe supuestamente la casa, ¿sí? En una oficina entrando a la mano derecha, bla, 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 bla. Cuando vamos a hacer la diligencia de inspección en dicha casa, totalmente con planos del año 70, la casa nunca se cambió, la supuesta casa donde él entró no se ajustaba a la descripción de Barata, ni por fuera ni por dentro. Donde él decía que era una oficina, había un baño. Donde él decía que había otra oficina, había un comedor, supuestamente. ¿Y por qué quiso perjudicar a Yoshiyama y a Bedoya? Y luego dice, fui con una maleta, y esa es otra cosa. Según él era el único que sabía de la maleta. Él no abrió la maleta y supuestamente él dejó la maleta. Dice, en primer lugar, se lo di supuestamente a una persona mayor de 50 años de apariencia empresarial. Luego dice, fui, lo dejé en una mesita que había en un comedor. Y luego dice, no, fui y lo dejé en la sala, por fin.
¿Y a quién se lo diste entonces la supuesta maleta que nunca abriste, que no sabes que había, pero tú supones que había plata? En una casa cuya descripción no se ajusta a la realidad. Ya, pero él ha hablado directamente de Yoshiyama con nombre. Él menciona a Yoshiyama, Pero pero, claro, no termina diciendo en su narrativa, que tú estás mencionando aquello, termina diciendo esto otro, y está en su declaración. Yo he estado en la diligencia de inspección de la supuesta casa donde entregó el dinero, y no se ajusta a la realidad, y lo que es más grave. Pero el dinero se esfumó o no existió, y el dinero que pitufiaron. Es que lo que te digo es la narrativa de este señor no corroborada, y lo que es más grave, y yo lo denuncié en la audiencia de prisión preventiva, en el requerimiento del fiscal de la prisión preventiva se cambió la descripción de la casa, lo cual es gravísimo, porque tú no sabes. Cambiar esa descripción implica cambiar un elemento de convicción. ¿Quién cambió la descripción? En el requerimiento fiscal. ¿A razón de qué me cambiaron la descripción de la casa? ¿Será acaso, me pregunto yo, para poder hacer encajar esta descripción? Yo he estado en la diligencia de inspección. Se presentaron los planos del año 70, incluso más antiguos, creo yo. La casa nunca había sido cambiada. Tal cual. Donde él dijo una oficina, un baño. Donde él dijo otra oficina, un comedor. Dijo a la izquierda, a la derecha y no se ajustaba absolutamente a nada. Entonces, no hay una descripción válida. Lo único que hay en este caso es la declaración de Barata, insisto, con contradicciones en sí misma. Cuando él mismo termina reconociendo que no puede corroborar, no puede probar que entregó este supuesto dinero con estas contradicciones que te estoy mostrando en la casa y en el supuesto maletín, incluso declaración que ha sido contradicha por Mameri, Migliaccio y Da Silva, no hay nada. ¿Qué hay de acuerdo a ustedes? ¿Un ataque directo por parte del Ministerio Público porque tienen bronca a Keiko Fujimori? Pero basta escuchar las declaraciones de los dos señores fiscales, ¿no? Un fiscal, por mandato legal y por mandato constitucional, un fiscal, según el artículo 159 de la Constitución, él es el defensor de la legalidad. En nuestro caso ha dejado de serlo hace rato. Por mandato del Código Procesal Penal, el fiscal tiene que actuar siempre en una investigación con criterio de objetividad. Vale decir, investiga para ver elementos de convicción de cargo y también de descargo, porque al terminar la investigación toma una decisión o acusa o sobresee, es decir, archiva. Pero en nuestro caso, si tú analizas, haces un compendio de todas las declaraciones que han hecho ambos fiscales, el provincial y el coordinador, ya que Keiko Fujimori es culpable, condenada a tantos años. Es decir, no le asiste la presunción ni el estado de inocencia. Para ellos Keiko es culpable. Ellos no están investigando para ver si Keiko es culpable o es inocente, si merece ser acusada o merece sobreseerle el caso. No. Ellos lo único que están actuando es ya bajo el criterio y considerándola a Keiko condenada, culpable, lo cual es inconstitucional. ¿Y qué cree que está pasando en el sistema de justicia? ¿Por qué cree que hasta ahora le están haciendo esta guerra de acuerdo al punto de vista de usted? Yo la verdad discrepo, pero se trata de escuchar su versión. ¿Por qué cree que están haciéndole esta guerra a Keiko? ¿Por qué cree usted que le cambia, dejan que se inhiba a un juez, se inhiba a otro miembro de la sala? Un juez como Richard Concepción Carhuancho decide la detención, luego va a una segunda instancia y la segunda instancia dice sí, efectivamente, ella se merece esta detención. ¿Todos se pusieron de acuerdo en contra de Fujimori? Mira, jamás Keiko se ha negado a ser investigada. Keiko creo que es de las pocas personas que la han investigado hasta por con qué dinero compraste el lapicero que escribes todos los días en tu casa. La han investigado desde el año 2000, tiene casi 20 investigaciones, todas se han sido archivadas y tenemos estas relacionadas a estos casos de lavado. A tu pregunta, un juez que le envió a prisión por 36 meses, que luego por su propio dicho, por su propia declaración, se evidenció lo que yo venía reclamando desde el día 1 de instalada la audiencia, que era todo menos un juez imparcial. Lo que existe en este caso es una intromisión política indebida en el escenario judicial. Allí donde solamente un proceso, allí donde solamente la decisión de revertir o no una prisión preventiva que nosotros consideramos arbitraria e injusta, se vio en este caso influenciada de manera indebida por factores políticos, por factores externos. ¿En toda la secuencia? Pero es que desde que empezó, ¿no recuerdas? Desde el día 1 de la audiencia tuvimos a un juez con esas características. ¿Qué sucedió acaso el día? ¿En la segunda sala? Pero, ¿qué sucedió acaso el día que a Keiko le ordenan la prisión preventiva? ¿Cuál fue la única declaración que brindó el fiscal investigador? Tú debes recordar. Todo el país lo escuchó. Fue una declaración política. No hubo una declaración. ¿Hablando del fiscal de la Nación?
Claro, fue una declaración política. La sala en apelación, nosotros presentamos un sinnúmero de agravios y el 90% de nuestros agravios fueron declarados fundados. Solamente Keiko está presa, te dije, por el tema de ser líder de Fuerza Popular. Y hay un otro factor que también cuestionamos en la casación de manera técnica, por la declaración de un único testigo protegido, y que la misma sala, que es el testigo protegido número 3, la misma sala dice este testigo protegido se contradice en 1, 2, 3, 4, 5. Le identifica 5 contradicciones cuando no falsedades. Dice y acepta la sala, es cierto lo que dice la defensa, miente en estos 5 puntos, se contradice, ha perdido calidad de veracidad, nos dice la sala, tienes razón, pero dice esto y entonces te confirmo la prisión preventiva. Eso es constitucional. Pregunto, sí. ¿No le hace un flaco favor el comportamiento que está teniendo el Congreso de la República con respecto al blindaje de Chávarri, a quien también se le vincula? Ya me hizo usted acordar, cuando sale efectivamente los fiscales, el fiscal dice, bueno, pues ya vieron ustedes lo que pasó aquí, ¿no es cierto? Domingo Pérez lo dice, ¿no es cierto? Y ahora habrá que cuestionarnos sobre la idoneidad de Pedro Chávarri como fiscal de la Nación. Y Pedro Chávarri, quien habría, de acuerdo a su propia asesora, impedido que se vean documentaciones con respecto al caso Fujimori, deslacrando una oficina, ordenando deslacrar una oficina de manera indebida, con un Congreso de la República que cada vez que hay que investigar a Chávarri lo blindan de 1000 formas, y la verdad yo no me creo que Keiko Fujimori no tenga coordinación con la bancada, siendo ella la lideresa. ¿No le hace un flaco favor todo esto a la versión que usted maneja? A ver, el tema de Chávarri y el supuesto blindaje inexistente, porque eso entiendo que según las notas periodísticas, todos sí han admitido algunas cosas y ciertas otras están aún en la comisión, no forman parte del factor de obstrucción para la prisión preventiva de Keiko Fujimori y no debieran formar parte como criterio de peligrosismo procesal de obstrucción. ¿Okay? Entonces, eso no es un factor que a nosotros nos está involucrando porque no nos involucra de manera directa esta suposición o esta cuestión que está siendo reclamada. Muy bien, doctora, le agradezco. Gracias por haber estado en el programa. Ha sido usted muy amable. Tenemos